Nuestra clase 14, lo que vamos a ver es el contexto de lo que es la macroeconomía y la microeconomía y vamos a entrar en algunos conceptos que son el Producto Interno Bruto, el deflactor y la comparación del deflactor, ¿cierto?, con el IPC, lo que tiene que ver con el PIB nominal y el PIB real. Lo que sabemos nosotros, ¿cierto?, de la microeconomía, lo que hemos aprendido hasta ahora, es que se preocupa el estudio de los agentes en general, los agentes del mercado, ¿cierto? Y cómo toman decisiones cuando interactúan en el mercado. A su vez, la macroeconomía se preocupa de los aspectos agregados, ¿cierto? En donde resulta relevante saber, por ejemplo, la tasa de desempleo, la inflación, el crecimiento económico. Para efectos del nivel de análisis que requiere cada uno, en términos microeconómicos, ¿cierto? Nosotros siempre vamos a estar pensando en los agentes del mercado. ¿Qué está pasando, por ejemplo, ¿cierto? A nivel de los productores, por ejemplo, eh, agrícolas, ¿ya? En términos agregados a los mercados, estamos pensando, ¿cierto?, a nivel macroeconómico, de los productores agrícolas, los productores eh, de muebles, en general, todos en su conjunto. ¿Ok? Por lo mismo, el objetivo en microeconomía es predecir el comportamiento de los agentes de mercado y el mercado individual. En cambio, en macroeconomía es predecir el comportamiento económico a nivel agregado. ¿Qué pasa cuando el gobierno, por ejemplo, establece un aumento en la tasa de interés, que es lo que está pasando hoy día, para frenar la inflación? ¿Eh? Los tipos de análisis que hacemos, recordemos que nos interesa en lo que es a nivel microeconómico, que es determinar los equilibrios de precios y cantidades, basados en estos modelos de oferta y demanda, por ejemplo. A nivel macroeconómico, lo que nos interesa, ¿cierto?, es conocer cuál es la producción total, ¿cierto?, y cómo va variando esa producción en el tiempo, conociendo los ciclos económicos, ¿cierto?, qué pasa con la inflación, qué pasa con el desempleo, ¿cierto?, entre otras variables. Y las preguntas, bueno, a nivel microeconómico, ¿cierto?, nos interesa saber, ¿cierto?, cómo se ve afectada, por ejemplo, la demanda a nivel del consumidor individual o del mercado en forma agregada, pero del mercado, ¿ok? Cuando cambia el precio, por ejemplo. En cambio, cuando estamos a nivel macroeconómico, ¿cierto?, nos va a interesar ver el consumo de bienes a nivel agregado. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el costo del dinero sube, como es el caso que hablábamos de las tasas de interés? Entonces, para efectos del concepto de lo que es la economía, ¿cierto? Cómo representar la economía como un conjunto, vamos a requerir el concepto de lo que es el PIB. En donde lo que sabemos es que en la economía en su conjunto, ¿cierto?, hay una cierta demanda por bienes y servicios que está representada por un lado por el consumo familiar, por la inversión de las empresas, el gasto del gobierno y las exportaciones, porque estamos abiertos, pensando en que es una economía abierta, ¿cierto?, al mercado internacional. Y por otro lado tenemos la oferta de bienes, es decir, hay una producción interna de bienes más las importaciones, es decir, los productos que traemos, ¿cierto?, para poder cubrir esa demanda, ¿cierto?, que requiere bienes, por ejemplo, tecnologías. En el equilibrio, ¿cierto?, lo que nosotros vamos a suponer es que la oferta y la demanda se igualan, ¿cierto? Por lo tanto, la oferta que nosotros habíamos identificado como la producción interna más las importaciones, al igualarse con el consumo familiar, más la inversión de la empresa, el gasto del Estado, las exportaciones, yo puedo reordenar, se puede reordenar, ¿cierto?, esta ecuación, y nos queda que la producción interna es igual al consumo familiar, más la inversión de la empresa, más el gasto del Estado, más la diferencia entre exportaciones e importaciones, que le vamos a llamar exportaciones netas, ¿ya? Y la producción interna se va a llamar el PIB, Producto Interno Bruto. Entonces, este PIB se va a constituir de consumo familiar, que va a estar representado por un vector de precio multiplicado por sus respectivas cantidades. Todos los bienes que se consumen por los respectivos precios en la economía. La inversión, lo mismo. Todos los bienes en los cuales se invierte por los precios a los cuales se invierte. El gasto del gobierno, ¿cierto? Todos los bienes y servicios que se contratan de parte del gobierno por los precios de contratación y las exportaciones e importaciones, las cantidades por sus respectivos precios, ¿cierto?, de importación y de exportación. Entonces, en términos del PIB, nosotros tenemos algunos conceptos ya asociados para poder, ¿cierto?, identificar qué cosas considerar y qué cosas no. Respecto al valor de mercado,
siempre vamos a pensar que vamos a considerar las cantidades de bienes transadas valorizadas al precio de transacción. O sea, si la economía, un consumidor compró un kilo de manzana a 500 pesos, ¿cierto? Eso va a quedar registrado por un kilo por 500 pesos. Es decir, se multiplica y queda 500 pesos como registro del PIB. ¿Ok? En términos de la frase todos los bienes y servicios, hay ciertas excepciones de los que se registran en la economía, ¿cierto? Que son los bienes ilícitos, la droga, por ejemplo, eso no queda registrado en la economía, no corresponde. Pero hay ciertos bienes que son no asalariados, por ejemplo, el trabajo en la casa, es decir, un dueño de casa, ¿cierto? O una dueña de casa que está cuidando a los niños, o a una persona adulto mayor, ¿cierto? Eh, la cual de alguna manera está dando su tiempo, eso no está registrado. Ahora, hemos evolucionado ¿cierto? Al reconocer, ¿cierto? Que, y se está discutiendo, y se ha discutido varias veces, ¿cierto? Que efectivamente esas personas sí requieren tener una remuneración. Entonces, quien aporta los ingresos para la casa debiera considerar como parte, ¿cierto? Del aporte, darle un sueldo a esa persona, por ejemplo. Ahora, es una discusión del tipo normativa, evidentemente, que requiere, ¿cierto? Analizar las posiciones de quienes están, ¿cierto? Involucrados en estas situaciones. Porque en buenas cuentas uno diría, pero bueno, pero corresponde o no corresponde, ¿ya? ¿Cuánto? ¿Cuánto es lo justo? ¿Sí? Una discusión que hoy día se tiene, y yo diría que hay un consenso en el cual esas personas que sí están trabajando requieren sí, un reconocimiento del trabajo y no solo un agradecimiento, sino que además tengan un sueldo por eso. ¿Ok? En términos de lo que son los bienes finales, consideramos, por ejemplo, supónganse que en Chile se importa crudo, gas natural, ¿cierto? En particular el crudo, petróleo crudo, y se refina y se transforma en bienes derivados, gasolina, diésel, gas licuado, para efectos de, ¿cierto? Registrar en el PIB esa producción, ¿cierto? Lo que yo registro es la gasolina, lo que se consumió o lo que se produjo. ¿Ok? En términos de lo que son los bienes producidos, ¿cierto? Hay que tener precaución porque la excepción a la regla es no se considera la segunda venta de los bienes. Por ejemplo, si tengo una casa, ¿no? El revenderla, ¿cierto? No se considera como parte de un registro del PIB. Por eso ya fue registrado como parte de los bienes consumidos, ¿cierto? En su momento. El PIB, Producto Interno Bruto, interno, implica que es todo lo que se produce dentro de las fronteras del país. Por ejemplo, la cátedra que estamos visitando ahora se registra dentro, ¿cierto? Y si se hizo acá en Chile, se registra acá en Chile. ¿Ok? Y dentro de un periodo determinado, trimestral o anual, por lo general es el PIB. Valores, acá tenemos para el año 2020, en este caso está el PIB en términos nominales, vamos a ver lo que es el término nominal y real, donde tenemos por un lado el PIB, en este caso 200.512 miles de millones de pesos, ¿ya? Donde fíjense la participación que tiene el consumo familiar, 59,1%, respecto a los otros ítems, es súper relevante. Es decir, cuando la pandemia surgió, ¿cierto? Cuando eh, entramos en cuarentena y se contrajo la demanda, tuvo un impacto muy relevante en lo que es el PIB, ¿cierto? Eso lo vamos a ver después. Y más aún, cuando se levantaron las restricciones de la cuarentena, nuevamente todo este porcentaje de consumo, ¿cierto? Está teniendo nuevamente un impacto relevante desde el punto de vista de la inflación, porque en buenas cuentas, al no tener, ¿cierto? Esas industrias, esas empresas, que muchas de las cuales tuvieron que cerrar, producto de que no tenían clientes, no tenían consumo, ¿cierto? Consumidores. Entonces, toda esa demanda está generando una presión por consumo de bienes que no están en la economía. Y eso está generando que tengamos una gran inflación. Esta es la evolución que ha tenido el PIB en el tiempo por los distintos componentes que mencionábamos, consumo familiar, ¿cierto? Inversión, gasto de gobierno, exportaciones netas, de miles de millones de pesos en términos nominales. Y acá está representado gráficamente. En general, dice uno, mira,
Sí, o sea, si uno mira hasta el 2020, la economía parece que ha crecido, ¿cierto? O sea, por lo menos mirando el gráfico uno dice, sí, claro, llama la atención algunos componentes que han ido cambiando, que preocupan a lo mejor. Por ejemplo, las exportaciones netas pasaron de ser positivas el año 2011 a ser negativas algunos años, se volvió a reactivar. ¿Ok? Ignacio, Profesor, ahí los valores que se ven ya están sujetos a la inflación. todos estos valores están en moneda nominal, están considerando los precios de cada año. Ya, perfecto. Gracias. ¿Ok? Vamos a ver ahora la diferencia con lo que tú mencionas, Ignacio, que fue cuando calculamos el PIB real. ¿Ya? En términos nominales, cuando uno calcula el PIB, así en términos simples, ¿cierto? Si uno tiene el PIB nominal calculado, lo que uno ha hecho como ejercicio es que tienes las cantidades de bienes que se han consumido en la economía y los precios de cada año. ¿Sí? ¿Cuánto costó un kilo de manzana el año uno? ¿Cuánto cuesta el año 2? ¿Cuánto costó? El registro que se tiene de eso. ¿Ok? En este caso se multiplica 1 por 20, 3 por 10, 30, pensando en el precio y la cantidad, ¿cierto? Para obtener nuevamente el PIB nominal en pesos o unidades monetarias. Pero cuando nosotros consideramos el PIB real, lo que nosotros hacemos es fijar un año base. En este caso, fijamos el año uno como base, el precio, y ese precio lo replicamos a los años siguientes. Entonces, la cantidad que nosotros, ¿cierto?, vamos a asumir es la misma que el PIB nominal, pero dejamos fijo un año de precio y a continuación, ¿cierto?, multiplicamos por el precio de ese año y nos da el PIB real. Si ustedes se fijan, acá lo que tenemos cuando tenemos el PIB nominal versus el real, tenemos la diferencia de precio entre uno y otro. Y si miramos acá, al principio el PIB nominal nos mostraba una situación promisoria. Estamos aumentando el PIB de 20 a 30. Estamos haciendo súper bien, puede ser, como economía agregada. ¿Cierto? Pero en realidad, si uno lo mira en términos reales, fíjense, la economía decreció de 20 a 10. Es decir, en realidad eso que estábamos pensando que lo estábamos haciendo bien, no es tan así. ¿Me siguen, no? Profe, yo no entendí muy bien cómo lo de fijar el precio. ¿Es ¿Por cómo? qué se fijan los dos en uno? Acá en el PIB real estamos hablando. Sí, En el PIB real lo que tú haces es considerar un año base de precio. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ver cómo varía efectivamente el PIB en términos reales. Es decir, en términos de las cantidades que han ido aumentando en la economía, que se han ido transando. ¿Okay? Entonces tú fijas un año que se le llama año base. ya. Y ese año base viene a ser los precios de ese año. Y esos precios de ese año tú los consideras para todos los periodos que vas a analizar. Fija un año. Así de simple. Lo que costaba un kilo de manzana el año pasado, lo utilizas para este año. Si el año pasado costaba 500 pesos y este año cuesta 700, considera el precio de 500. Ya, ¿y por qué no cambia la cantidad? Y eso no me queda claro. Porque es la cantidad que se transaron de bienes, de la economía. Ya, A ver, pensemos en lo siguiente. Suponte que en tu casa tú estás consumiendo cierta cantidad de bienes. Eh, a ver, ¿qué es lo que más se consume? No sé, en la comida, pan, por ejemplo. Pan, por ejemplo. Y tú consumiste el año pasado, no sé, vamos a poner un valor, 50 kilos. ¿Ya? ya, Y ahora tú consumiste nuevamente 50 kilos. Tú miras el gasto en general de la casa y tú dices, en pan, oye, pero en pan este año aumentamos mucho el consumo de pan, alguien podría decir, ¿ya? Porque el precio aumentó de 500 a 1000, por ejemplo. Al multiplicar, esto te da como que esto está aumentando mucho. Pero en términos ya. concretos, tú dices, no, pero si yo consumí la misma cantidad, ¿ya? Entonces, para poder saber en términos reales cuánto es lo que ha crecido el consumo, tú usas el precio de un año base, que sería el año anterior, por ejemplo, y multiplicas con ese precio la cantidad
que consumiste este año y te das cuenta que la cantidad es la misma. Es en términos de consumo real, es lo mismo. Y lo que está pasando es que estás viendo un efecto de inflación, que está, si tú miras el gasto en términos nominales. Es decir, en términos nominales, tu consumo creció, pero efectivamente tú dices, no, pues si no consumió más. No, pues lo que está pasando es que la economía como un todo está empujando a que los precios suban mucho y por lo tanto tu gasto, tu consumo, ¿cierto? En particular en el pan, está subiendo excesivamente por este efecto de inflación, digamos, de variación de los precios. Ya. Sí, o sea, sí, claro, entiendo como lo del PIB nominal, Ujú. pero igual me cuesta entender un poco el del PIB real. Porque, ¿por qué habría, es que, ¿por qué el PIB real disminuye en este caso que estamos viendo acá, en el año 2? Porque en buena cuenta las unidades fueron las que disminuyeron, ¿cierto? Entonces Sí, tú cuando sacaste el efecto precio, el efecto variación de precio, tú dejaste constante el valor, porque, o sea, imagínate, este es un ejemplo, imagínate que tú tienes en la economía miles de productos que se están transando. Entonces tú lo que haces es, tienes en buena cuenta un PIB que tú calculas, que lo calculas en términos nominales primero, ¿ya? sí, Y después tú asumes los precios de un año base, que en este caso 2013, y calculas el PIB real. Y tú miras y dices, ah, mira, en términos concretos, yo no lo grafico, digo, mira, si yo mirara solamente la línea azul, diría, oye, qué bien estamos, está yendo ujú, súper bien. Al PIB, al mirar el PIB nominal, la cantidad de cada año por el precio de cada año. Pero si tú miras la cantidad lanzada, pero fijando el precio de un año particular, en este caso 2013, ¿cierto? Te da el PIB real, y lo que está pasando con el PIB real, en la línea roja, es que se está distanciando, ¿cierto?, del PIB nominal, que en concreto uno sabe que hay inflación en la economía, pero en particular acá, el año 2020, ¿cierto?, el distanciamiento es demasiado grande. Entonces, lo que se está dando es un decrecimiento demasiado pronunciado del PIB real. Es decir, ya, la economía, en términos concretos, algo que parecía súper positivo, que hemos visto en popa, a mirar el PIB nominal, es súper malo, porque resulta que la cantidad de bienes que tú estás transando ha disminuido. ya, creo que ahora sí lo entendí. ¿Te fijas? Entonces, esa caída en el PIB que está reflejada en el año 2020, ¿cierto? Producto de la pandemia, ¿cierto? Y también parte del efecto de lo que es, ¿cierto?, el tema del estallido social, está llevando a que la economía como un todo, ¿cierto?, no solamente se vaya deteniendo, sino que vaya decreciendo. Ya, ¿Ok? No solo tengo que mirar el PIB nominal, sino que además tengo que mirar el PIB real. ya, ¿Me sigue? sí, sí, ahora sí, bro, Perfecto, súper. gracias. Deflactor del PIB. Un ejemplo. Tengo en el año 1 y año 2, de un ejemplo acá, producción de manzana, los precios de la manzana, perdón, producción de manzana y pera en kilos, los precios de la manzana y las peras, y calculo el gasto nominal de manzanas y peras, que es multiplicar la cantidad por el precio respectivo. O sea, 10 por 2, 20, 5 por 1, 5, 20 por 3, 60, 10 por 2, 20. Tengo el gasto nominal que en términos concretos, si yo lo sumo, lo registro acá como el PIB nominal, que sería sumar 20 más 5, 25, 60 más 20, 80. Pero a mí me interesa mirar el PIB real. ¿Qué está pasando? ¿Ok? El PIB real, ¿cómo lo calculo? Lo calculo a través del gasto real. Fijo un año. El año 1 es el año base. Entonces el año base los precios van a ser 2 y 1. Los aplico ahora sobre la producción de manzana y pera. Entonces 2 por 10 sería, se replica nuevamente, ¿cierto? 20, 1 por 5, 5. Pero ahora el precio que tengo es 2 por 20, 40, ¿cierto? Y 1 por 10, 10 en este caso. Por lo tanto, en términos reales, el PIB ha sido en total 25 en un año y 50.
Para el primer año, el año base, el PIB nominal y el real coinciden, porque en buena cuenta ese es el año que estoy considerando como base para efecto de los precios. ¿Ok? Pero a contar del año 2 estoy considerando, ¿cierto? Em, la variación, o sea, los precios del año anterior. ¿Ok? Entonces hay un concepto que se llama el deflactor del PIB, que se calcula de la siguiente forma. Calculo la relación entre el PIB nominal, que sería 25, dividido por el PIB real, 25 en este caso, multiplicado por 100, y me da el deflactor del PIB, que es un índice, ya que está en base 100. Como el año 1 es mi año base, es 100. Pero a continuación en los otros años, como tenemos acá, 80 partido por 50, ¿cierto? Por 100, eso da 160. Por lo tanto, lo que nos interesa al tener este índice, porque en buenas cuentas cuando uno va al Banco Central y mira los indicadores, te muestra el índice, te muestra el deflactor, y tú dices, ¿cuál es la variación que ha tenido ese deflactor? Y tú calculas. ¿Cómo lo haces? Calculas a partir del año 2, ¿cierto? El indicador calculado como deflactor de ese año dividido por el año anterior, menos 1 por 100, y te da la variación. Ese 60% viene a representar la variación de precios que ha habido entre un año y otro. En caso particular, ¿cierto? Uno puede extender este análisis a lo que es el PIB completo de la economía, como PIB nominal, considerando los precios de cada uno de los componentes del PIB, el consumo familiar, la inversión, el gasto del gobierno, la exportación y las importaciones, considerar el cálculo del PIB nominal y el cálculo del PIB real, fijando un año base, y calculas el deflactor del PIB considerando todas esas componentes, donde el numerador es el PIB nominal, el denominador es el PIB real. Y en particular, en el caso de las cifras que nosotros tenemos de Chile, el PIB nominal versus el real nos permite calcular el deflactor, que es dividir el nominal versus real, ¿cierto? Y a continuación, calcular la variación del deflactor. En este caso sería, ¿cierto? Este indicador, el deflactor, dividido por el anterior, menos 1 multiplicado por 100. Entonces, lo que uno se fija acá que hay, ¿cierto? Es que la variación de precios, si ustedes se fijan en el año 2020, ha sido excesivamente alta con respecto a los años anteriores, un 8,4%. Es decir, la economía, ¿cierto? Está sufriendo en ese minuto, estaba sufriendo una alza desmedida de los precios, ¿ok? Lo cual se incuba para los años siguientes, obviamente, porque esto se arrastra después, ¿cierto? Y explica muchas cosas las que están pasando hoy día. ¿Ok? Ahora, en términos de lo que es deflactor, y lo que nos interesa, ¿cierto? El deflactor del PIB podría ser utilizado como una medida de inflación, pero tiene ciertas ventajas y desventajas este deflactor. Por un lado, las ventajas son que mide los cambios de precio de todos los bienes producidos en la economía. Eso es súper positivo. Incorpora los efectos de los bienes sustitutos. Es decir, si en la economía entra y sale un bien, ¿cierto? Va a estar constantemente monitoreando ese cambio de bienes, sobre todo cuando hay cambios tecnológicos, por ejemplo. La desventaja que tiene es que tú le descuentas los productos importados, por lo tanto no lo estás considerando y podrían ser relevantes, ¿ok? Para efectos de inflación. ¿Ok? Y por otro lado, la periodicidad de cálculo es demasiado distanciada, es decir, estamos hablando de periodos trimestrales, anuales, lo cual complica porque cuando tú quieres tomar decisiones de política pública a nivel macroeconómico, necesitas tener información, por ejemplo, mensual. Entonces, ¿qué pasa allí? Allí es cuando surge el concepto de utilizar un indicador, ¿cierto? El índice de precio al consumidor, que es el IPC. ¿Ok? Ese indicador, ¿cierto? Se calcula por el INE, Instituto Nacional de Estadística de Chile, donde hace una encuesta considerando una cierta canasta de bienes y en esa encuesta rescata, ¿cierto? Como estadística, cuáles han sido los precios y las cantidades. Multiplica, saca el índice, lo construye y a partir del índice se calcula la variación de ese índice, que es la inflación. En buenas cuentas, si uno lo compara en términos concretos, ¿cierto? Respecto de la variación del deflactor que teníamos, en base al PIB nominal y real, el IPC, ¿cierto? Si uno lo calcula, si ustedes se fijan, y está representado acá gráficamente, ¿cierto? La variación del IPC
que es la línea roja, versus la variación del deflactor del PIB, el IPC de alguna manera, ¿cierto?, es un indicador que te permite ir tomando decisiones mensuales, pero tiene ciertas desventajas, ¿cierto? Por ejemplo, no se logra visualizar con prontitud, por ejemplo, qué estaría pasando con la economía en el año 2020. Y si uno mira el deflactor del PIB, en este caso, ¿cierto?, la variación del deflactor, está disparándose por sobre los niveles normales y por lo tanto está entregando una señal potente para el mercado, para la toma de decisiones a nivel macroeconómico, que esta economía no está bien, ¿ya? Que en ese minuto, ¿cierto?, se necesitaban tomar ciertas acciones, como por ejemplo, si quieres frenar la inflación, deberías haber tomado decisiones de política pública en ese instante, de subir las tasas de interés, por ejemplo, ¿ya? Mirándolo desde el punto de vista de economía positiva. ¿Okay? Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Que podría volver a explicar cómo qué es el IPC y cuál es la relación que tiene con lo que estamos viendo, por favor? Claro, en economía, ¿cierto?, los precios varían. Ese es como el fundamento. ¿Ok? Y por lo general, en una economía que crece, los precios siempre van a variar en forma positiva. En una economía sana, el nivel de variación de los precios uno esperaría que fuera en un cierto rango límite. Estados Unidos, por ejemplo, lo aceptable es un 2% a nivel global. En Chile, lo aceptable es un 3%. La pregunta es cómo mido esa variación de precios. ¿Ya? Entonces, una forma, por ejemplo, sería a través del deflactor del PIB. ¿Ya? El punto es que cuando uno compara uno con otro, ¿cierto?, el deflactor del PIB tiene una desventaja, que el PIB se calcula en términos trimestrales y anuales. ¿Ok? Y eso no te permite tomar decisiones de política pública. Por ejemplo, el subir o bajar las tasas en forma rápida. Hay que esperar un trimestre en el cual pasan muchas cosas. Entonces ahí es donde surge el concepto del IPC, que es el índice de precio al consumidor, que también es un indicador que lo que se hace es que todos los meses el Instituto Nacional de Estadística toma una encuesta, ¿cierto?, de una foto de cómo está el consumo y los precios de los bienes y cómo, ¿cierto?, se construye ese indicador. Bueno, se construye considerando, ¿cierto?, el precio, las cantidades, y a continuación ese indicador, tú calculas la variación respecto al periodo anterior y obtienes lo que es la inflación, la variación. Entonces, tienes dos conceptos de variación de precio que te pueden ayudar a tomar decisiones. ¿Ok? El punto está en que tú necesitas, para efectos de la economía y darle fluidez, si tú quieres, ¿cierto?, a las decisiones de todos los agentes del mercado, a tener un indicador que te permita tener la foto de lo que está pasando en la economía. Y ese indicador hoy día, tal cual lo tenemos, es el IPC. ¿Ok? Lo que yo digo es que a pesar de que el IPC tiene ciertas ventajas sobre lo que es el deflactor del PIB, no hay que olvidar que el deflactor del PIB, ¿cierto?, te puede mostrar, ¿cierto?, te puede dar señales, ¿cierto?, de lo que la economía está sufriendo en ese minuto. Porque si tú miras, fíjate, mira el IPC, la variación del IPC. Fíjate, 4,6, 4,4 y el 2020, 3%. Pero fíjate lo que está pasando cuando tú miras el deflactor del PIB, 8,4. Es decir, uno podría estar, ¿cierto?, antes de lo que estaba pasando en ese minuto, ante la incubación de una inflación, de un efecto inflacionario, ¿cierto?, de gran escala, y de hecho lo estamos viendo hoy día, ¿cierto?, en la cual si quien toma las decisiones se da cuenta de eso, la decisión de política pública de aumentar la tasa de interés, ¿cierto?, se podría haber adelantado. Es decir, eso que se hizo por aquí por mediados de año para aumentar la tasa de interés, lo deberían haber hecho por ahí por principio de enero de este año, para poder frenar la inflación, por ejemplo. ¿Me sigue? En economía, ¿ya?, lo que te interesa saber, en particular a nivel macroeconómico, ¿cierto?, es conocer cuál es la variación de precios que está ocurriendo. Y eso lo tienes que reflejar idealmente en un indicador único que te permita monitorear, ¿cierto?, cómo está la economía en términos de presiones inflacionarias. ¿Ya?
Y tienes estos dos indicadores. Por un lado tienes el deflactor del PIB y por otro lado tienes el IPC. ¿Ok? Lo que yo digo, ¿cierto?, es que ambos indicadores tienen información relevante. ¿Ok? Lo que sucede es que para efectos de la economía, los agentes del mercado generalmente tienen el IPC más a la mano porque es un indicador que se calcula mensualmente. ¿Ya? Su periodicidad te permite saber, ¿cierto?, cómo está la economía en su conjunto en términos de solamente mirar el IPC. Entonces, cuando la autoridad dice, pues, que el IPC del mes de septiembre fue como un 3%, es preocupante porque a nivel global, ¿cierto?, la economía, una economía sana, sabemos que los precios aumentan, ¿cierto? Pero una economía sana, uno podría esperar un máximo un 3%, eso es como lo aguantable. Pero si te produjo un 3% solamente en septiembre, ¿cierto? Porque subieron los productos que la gente quería consumir, eso es una mala señal de algo que no está bien en la economía, ¿ya? Y uno de los efectos que está pasando hoy día, y uno lo sabe, es que cuando vino la pandemia, se contrajo el consumo, desaparecieron muchas empresas, y esas empresas hoy día, una vez que el consumo se reactivó, no están. Entonces, eso está provocando una presión inflacionaria que mientras no se reactive la economía desde el punto de vista de la oferta, va a continuar y va a persistir. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno mira estos datos y dice, pero mira, pero si el IPC en el 2020 fue un 3%, la meta que estábamos, entonces estábamos todos abrazados los economistas, ¿cierto? Oye, si alcanzamos la meta. Pero si tú hubieses mirado el deflactor del PIB, te habrías dado cuenta que se estaba gatillando, ¿cierto?, una inflación producto de esta detención que estaba ocurriendo, de este frenazo en el ámbito productivo. ¿Se entiende? ¿Me sigue o no? Sí, profe. Sí. Ok. Eso. No sé si tienen más preguntas. Bien. Bueno, les agradezco que hayan estado en la clase y nos estamos viendo el próximo lunes. Chao, profe, gracias. Chao, Chao, profesor. profe. Que esté muy Chao, bien. profe, que esté muy bien. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias.